Bueno, bueno, no, uno tiene que tener mucho cuidado cuando hace cosas, digamos, dirigidas a lo que llaman la opinión general, ¿verdad? La responsabilidad que uno tiene cuando dice cosas, escribe cosas en periódico, o las dice por radio, pues es de cierta envergadura, porque puede ser que nadie lo esté oyendo. Yo siempre he tenido la sensación de que puede haber un momento en que uno esté grabando y que cuando pase el programa nadie lo oiga. Y eso lo calculé yo así. Sorpresa. Yo acabo de acompañar a un hijo mío a Guanacaste y en una remotidad ya apareció un señor que nos oye. No, pero, yo dije, ¿cómo? Aquí usted oye ese programa así, aquí lo digo. Yo llevaba un curso de geografía económica cuando estaba en la Escuela Politécnica en Cuba. Y bueno, es una cosa bastante extraña, pero era muy interesante la temática. Como se trataba de una escuela técnica, pues yo creo que trataban de suplir la rebundada que daba uno en los talleres. El asunto es que en un tiro, el profesor, que era un catalán, tuve dos profesores catalanes en eso, llega ahí y empieza a explicar el tema de las comunicaciones. Y en esa época, pues, era año 51, 52, por ahí. Entonces, siglo pasado. La radio era muy importante y empieza a explicar cómo funcionaba la asignación de bandas para la onda corta y todo ese tipo de cosas que a nosotros no nos iba a servir de nada, pero era muy interesante. Y entonces comienza a hablar de las emisoras que podía tener en un país, y entonces al final explica que dependiendo de las disposiciones internas puede haber muchas, sobre todo en países grandes. Y empieza a hacernos una lista del número de emisoras que había en cada país de América. Yo no recuerdo los números, pero sí me acuerdo el de Costa Rica. Porque casi me dan patatús. Dice, en ese momento había algo así como 50 emisoras en Costa Rica. Era un número. Y todo el mundo se quedó asombrado. ¿Qué clase de país es el tuyo, chico? Porque, pues, entonces, en mi tiempo, las dos emisoras fuertes realmente eran La Voz de la Víctor y Radio para ti. Y Almatica. Bueno, por eso. No, para ti. Y Almatica fue mucho tiempo después, que vos sos mucho más joven. Sí, pero Almatica y después Nueva Almatica. La Voz de la Víctor y Radio para ti. Para mí fue asombroso, y entonces el profesor, el catalán, me dice... Perdón, ¿el Radio Cristal y Radio Monumental? No existían. No, estamos hablando con 90 años de vida. Sí, claro, es que yo estoy hablando de... Eso es. En la escuela. ¿Cómo era posible que en Costa Rica, fíjate que cuando yo salí de aquí, todavía no tenía el 1.000.000 de habitantes Costa Rica? Entonces, ¿cómo había 50 emisoras para...? Tal vez eran 47, pero el asunto es que me dieron una gran vacilada, por supuesto, porque era mucho más que en Cuba. Sí, claro. 1956 fue el niño millón. Sí. Y viene el profesor y todavía me remacha y dice, oye, mira, en tu país, chico, hay un montón de... Hay una pila, no un montón, una pila de locutores que están hablando solo. Sí, claro. Y claro, yo estaba de acuerdo porque no me daban los números. Claro. Así era, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que yo a veces me hago la ilusión de que algunos de los programas pues no los oye nadie. Igual me pasa con los libros, yo publico algún libro. De repente te encontrás mira, a propósito, lo que usted dijo, tal y cual. Sí. Entonces sí lo oyes, pues no todo el mundo, pero sí lo oyen. Un día de estos, la filial de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados me invitó. Empezaron a revivir cadáveres universitarios y me pidieron que fuera a darles una charla. Y entonces
era informalona, pero llegaron muchos, llegaron bastantes, no muchos, bastantes. Y me impresionó mucho porque entre ellos la mayoría conocían el programa. Uno no se imagina. Vos ibas ahí al automercado y ahí llegan, todo el mundo me saluda y me conoce. Yo hago asambleas universitarias todavía en el supermercado. No, pero iba a ese punto que uno acaba por tener una responsabilidad, y ahí es donde a veces me digo que puede que uno diga algo que realmente confunda, ¿verdad? Y esa es la otra parte del problema, que se encuentra con personas que de pronto le empiezan a pedir a uno especificaciones, ¿verdad? Sí. Cosas que uno dijo un poco al aire, ¿verdad? Y esto me pasó entonces a propósito de un joven que me encuentra y me dice que él, oyendo el programa, se dio cuenta que yo soy químico. Entonces yo con toda mi circunspección, yo siempre estoy muy cuidadoso en eso porque ya mejor me olvido de la química. Que humilde no me la gana. Dije, no, yo era químico. Digo, no, al químico. Yo era químico. Pero él dice, no, vea, es que se me ocurrió una idea, tengo una idea extraordinaria, estupenda, ¿no? Uno es grandiosa, para resolver el problema del calentamiento global. Entonces, claro, y bueno, aquí o es un batacazo, pero por supuesto. Sí, claro que es interesante. ¿Y qué se trata? Me dice, mire, lo que hay que hacer es coger y revivir la industria de la cal. ¿Y cómo? Usted sabe, como químico, que la cal, la cal viva no se usa, ¿verdad?, directamente, pero se moja y entonces se convierte de óxido de calcio en hidróxido de calcio. Sí, de acuerdo, sí, eso, sí, porque es muy peligroso que los chiquitos usen. Quema claro, con eso. Pero ya hidratada, entonces eso, hidróxido de calcio. Y entonces, bueno, entonces vea, el dióxido de carbono, el CO2 que hay en la atmósfera que nos está matando, reacciona con el hidróxido de calcio y se transforma en carbonato de calcio, que es una piedra. Entonces, si hacemos enormes cantidades de cal, se puede retirar CO2 de la atmósfera. Y acá viéndolo así, a ver cómo le digo. Porque me acordé de la historia del hidrógeno en la electricidad. Resulta que... ¿La historia del hidrógeno qué? Y la electricidad, esos que dicen que usar electricidad para producir hidrógeno, para producir electricidad. Entonces resulta que es que la cal se hace cogiendo una piedra caliza que es carbonato de calcio. Sí, claro. Se calienta como la gran dama, ¿verdad? Y entonces se pierde CO2, ese CO2 que pierde se va para la atmósfera. Claro. Y entonces queda la cal viva, ¿verdad? Pero entonces, yo no hallaba qué hacer. Digo, mire, sí, el funcionamiento es al revés. Usted se ha puesto a calcular cuántas toneladas de cal se necesitarían para que eso sea significativo. Y dice, eso no importa, no hay que piedra caliza hay en todas partes, aquí en Patarray. Entonces fue cuando tuve que ya no me quedó más que explicarle, no, mire. Usted para sacar cal de la piedra tiene que calentarla en paleta. Cuesta por la energía que hay que gastar, pero además en el proceso
se desprende tanto CO2 como el que va a capturar usted después. Se quedó viéndome con una... Una cara de desilusión. No sé, yo creo que no quedó convencido. Pero toda una elección mal dada de química ahí, bayunca, porque en el programa había oído que yo soy químico. Y era preferido que creyera que era cantante. Pero eso de tener opinión en un lugar donde la gente oye, pues sí, tiene su responsabilidad. De vez en cuando uno mete la pata y a veces cuando nos corrigen, ¿verdad? Varias veces a mí me han llamado. Dígale a don Fernando que tal cosa. Sí. ¿Cómo se llama ese señor? A mí se me olvida el nombre. A mí lo que me parece es que la gente, si uno se equivoca, le hace un favor, porque lo estimula a ir a buscar la demostración de que uno está equivocado, y eso es un adelanto. Yo creo que algunos profesores han usado ese truco, ¿verdad? No, pero a veces nos ayudan más bien aportándonos información adicional que enriquece, digamos, la parte nuestra. Pues sí, claro. Sí, Víctor Pérez, por ejemplo, constantemente nos mandaba documentos adicionales sobre los temas que nosotros tratábamos, o fotografías, o datos así muy precisos que justificaban parte de lo que decíamos nosotros, ¿verdad? Sí. No, hay gente que está pendiente para ver dónde metemos la pata también. Sí, no es un programa populachero, no lo es. Ese es el programa que sigue después del nuestro, que es muy bueno, se ha pegado durísimo, ¿eh? Con las imitaciones y todo eso. Pero sí, hay un gran sector que sí lo escucha y sí lo ve. La parte anecdótica, hay un área que a la gente le interesa mucho, que es la historia. Y claro, aquí el historiador es don Vladimir, ¿verdad? Uno dice, pero con mucha frecuencia confunden la posibilidad, nos confunden a los tres, ¿verdad? Ustedes me salen con preguntas que a mí me provocan curiosidad también. Entonces voy dejando, le voy a preguntar a Vladimir, no voy a preguntar a Vladimir. Este día que fui a la FUP. ¿A la qué? A la asociación de... ya. Bueno, las cosas las hicieron con una cierta formalidad, pero yo era todo así muy tranquilo. Había un gran televisor, un gran televisor, y yo no me había dado cuenta de que mientras yo hablaba, en la pantalla estaban pasando viejos programas, decir la cosa, pero sin sonido. Sí. Hasta el final fue que me di cuenta, entonces, ahí aparecíamos, había unos en que aparecía don Alberto Caña. Sí, pero... ¿pero dónde fue eso? Ahí ese Asociación de Funcionarios Universitarios. Está ahí yendo para Sabanilla. Ajá, sí, ya sé. Sí. Pero claro, cuando empecé cuando me di cuenta ya tarde, ¿verdad? Y me empecé a sentir un poco inquieto, porque con el rabo del ojo quería ver qué era lo que estaba. Y sí, ese es. Y no hay otra salida que seguir tratando de hablar. Cañas, nunca se me olvida cuando murió, ¿cómo se llama? El amigo tuyo de la escuela. Bueno, Memo. Fue Memo Villegas, cuando fue uno de los... Él inventó el título de Así es la cosa y todo. Entonces, dice Beto, digo yo, pucha, que necesitamos otra persona. Y me dijo, yo la tengo. Y eso, yo la tengo. Vas a ver, lo vas a conocer. Invitémoslo a un programa y vas a ver qué bien. Y así fue.
Sí, eras vos. Un día estos tuve que hablar de don Alberto Cañas algo y dije la fecha de su fallecimiento con una gran certeza, ¿verdad? Sí. Entonces, la persona que me vio se sorprendió, pero ¿cómo te acuerdas? Y me dio mucha vergüenza porque automáticamente le respondí, sí, es que yo estaba viendo, estaba en una soda tomando café y viendo el partido Costa Rica-Uruguay que ganó Costa Rica en el Mundial de Brasil. Ese fue el 6 de junio del 14. Sí, Después me di cuenta que había hecho una barbaridad, ¿verdad? Pero sí es cierto. Sí, claro. A mí me fue un impacto del diablo porque yo estaba ahí tranquilo viendo el partido cuando pasaron la noticia, ¿verdad? A mí me llamó la hija Alda y me dijo, don Álvaro, mi papá está grave. ¿Cómo? ¿A dónde? En la clínica católica. Y salí parado, le dije, Alma, me voy casi en pijama, ¿no? Y estaba la nuera de Beto y me dijo, está muy malito. Digo, ¿pero qué fue lo que pasó? Entonces me explicó, ¿eh? Que lo habían llevado en la noche porque estaba con un dolor de estómago y píldoras van y píldoras y que no se le quitaba. Y entonces mejor lo llevó ella, porque no estaba el hijo, Víctor, y lo llevó ella a la clínica católica. Y a esas horas, 3 de la mañana, lo que había era un muchacho, un médico nuevecito, ¿no? Y resolvieron que era mejor abrirlo para verle los intestinos, a ver qué era el dolor, en lugar de... Bueno, sí. Claro, se murió. Y así tenía 94 años, por amor de Dios. ¿Cómo va a hacer una operación de esa magnitud a una persona de esa edad? Pero bueno, la verdad es que mejor no sigo hablando de eso. A mí me impresionó mucho porque el martes, eso era sábado, era un sábado, sí. Y el martes yo lo había visto en una actividad de la editorial Costa Rica, había hablado de él. Estaba como con toda la pata, como decimos en la escuela. Y pero sí fue durante el campeonato mundial. Exactamente. Sí. Yo no me acordaba de cuál juego era, pero sí me acuerdo de la llamada de Alda María. A mí me impresionó tremendamente, pucha. Yo sé que esas cosas pasan y uno no se da cuenta de que está archivando la información, ¿verdad? Sí. De pronto, eso pasa con muchas cosas, que de pronto uno dice, ¿por qué sé yo esa fecha? ¿Por qué? Y a veces es por la cosa más trivial la que hace que... Sí. Uno se acuerde. Y uno se acuerda, ¿verdad? En una... hay una información de esas generales que aparecen en la red. Hay una cosa que me impresionó mucho. Un turista austriaco en el siglo XIX, a principios del siglo XX, ¿no? Fue a Egipto, turista. Pero él era de plata, entonces se compró una momia. ¿Cómo? Se compró una momia. En esa época seguro las pirateaban para venderlas, claro. No, entonces, claro, pero claro. Él en esa época la embarcó y se la llevó para Austria. Y cerca de Viena, donde él vivía, pues hizo un museíto y más o menos la tenía. Es muy interesante. Y la gente iba a ver eso. Pero poco antes de morir decidió que no, que mejor se lo donaba a un museo en forma. Y así se hizo. Y entonces, en ese museo, tarde o temprano se pusieron a ver y descubrieron que dentro del sarcófago había unos como papiros, pero flexibles, en lengua etrusca. Ajá. En lengua etrusca. Vea que cualquiera se pega un susto. Sí, claro. En Egipto. Entonces,
con eso se pusieron a estudiar eso y en serio, y entonces se introduce un cambio en la visión que tenemos de la importancia de los etruscos, pero sobre todo porque, ¿cómo es eso? Que en una momia en Egipto... Sí. De habían depositado, es tan voluminoso lo que hay que lo llaman un libro. Y claro, están en el problema de traducir porque hay dificultades por el alfabeto que... El alfabeto es intermedio entre el griego y el latino. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo de un solo golpe, por un detallito, por un turista curioso, raro, porque eso de ir a comprar una momia en Egipto debe ser algo que no se le ocurre a todo el mundo? Pues sí. Y además que se la den en las condiciones en que se la dieron, donde iba además el Exacto. papiro ese. Y entonces, que bascula toda la historia, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Qué cosas, ¿no?